Perfecto. Esa fue nuestra indicación de que este momento va a ser compartido con las personas que se conecten a escucharnos y a compartir esta charla hermosa, que, como bien dicen los cartelitos, en esta ocasión tenemos el nombre abajo. En mi caso, mi nombre es Carolina Acevedo. Ahora voy a presentar a la invitada que ya está en pantalla. Pero para quien quizás no tuvo la oportunidad de ver los anteriores encuentros que tuvimos, estamos en el marco de justamente un ciclo de charlas que llevamos adelante desde el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Este ciclo de charlas lo hemos llamado el hacer comunitario y sus desafíos, porque la intención justamente fue poder dar la palabra, dar una estancia de conversación con compañeras, compañeros y compañeros que estén llevando adelante una práctica comunitaria, ya sea desde el territorio, desde las instituciones, desde el hacer mismo de su práctica, y que tengan de por sí una mirada comunitaria en lo que hacen, porque sentimos desde el encuentro que es un momento muy importante poner en valor que se siguen haciendo cosas. Obviamente el contexto, y lo sabemos, lo venimos hablando en los anteriores encuentros, el contexto es muy complejo, es muy hostil, está muy desfavorable, está arrasando con un montón de cuestiones que hemos logrado conquistar, pero aquí estamos dando lugar a también cuestiones que nos potencien, que nos motiven y demás. Algo importante para decir, pronto van a estar publicadas en nuestras redes los anuncios para que se inscriban. Este año, como siempre, hacemos el encuentro como todos los años en noviembre. Seguramente van a estar en las redes subidas las fechas para las inscripciones. Puedes venir con tu práctica para compartirla como relato de experiencia. Puedes venir para llevar adelante un taller que ya estés llevando vos en tu territorio. La idea es, como todos los años, recibir a compañeros, compañeras y compañeros de todo el país. Este año lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. Seguramente también vas a estar siendo invitado, invitada, invitada para participar solamente como alguien que viene a visitarnos, que se toma un café, un agua fresca, lo que corresponda según el clima de nuestro cuerpo en ese momento y nuestro deseo, un pedacito de bizcochuelo, un pedacito de lo que tengamos ahí, que vamos a tener seguramente propuestas para comer cosas ricas, y te quedas sentado, sentada, viendo las actividades, escuchando las prácticas comunitarias, tomando unos mates. Estás invitadísimo, invitadísima a sumarte. Bien, dicho esto, vamos a pasar, aparte voy a agregar un detalle importantísimo, es nuestro 14º encuentro, así que la verdad que venimos de manera constante todos los años, y 14 años haciéndolo, y no es menor nombrarlo en ese momento a esa constancia, darle un lugar. Bien, entonces, volvamos a este encuentro. Estamos en el marco de este ciclo de charlas. Voy a hacer un repaso muy veloz. Esto arrancó justamente el 14 de agosto, en donde tuvimos a Florencia Pelagaje, terapista ocupacional con una práctica comunitaria en el Bajo Flores, acá en Capital Federal, ella abordando situaciones de personas en situación de calle de alta vulnerabilidad, con un equipo, acercándose a las ranchadas, nos contó cosas muy valiosas y que lo sigue haciendo hoy, no quizás desde el equipo porque se desarmó en base al nuevo contexto, pero sí sigue sosteniendo esa mirada comunitaria en su hacer. Luego tuvimos en el segundo encuentro, el 21 de agosto, lo tuvimos a Aye Jorge, psicólogo, psicoanalista y activista trans no binaria. Su labor lo hace en la zona de Lanús, acá lo que vendría a ser el conurbano de la provincia de Buenos Aires. La verdad que nos trajo una mirada muy motivadora y conmovedora a la hora de, che, no nos olvidemos, hay que seguir bancando las luchas, el Estado se corre, pero hay que seguir reclamando, hay que seguir construyendo. Él estaba ahí como haciendo mucho hincapié en no hay que dejar por fuera toda la sensibilidad y toda la lectura política que hemos construido, hay que sostenerla aún en este contexto. Y de paso, obviamente, digo gracias a los dos por haber participado, pero hoy tenemos un hermoso cierre, y ahora paso con nuestra invitada de hoy para que la podamos escuchar y conocer y demás. Hoy estamos compartiendo con Natalia González, psicóloga, integrante de la Red de Salud Mental Comunitaria y Buen Vivir, y no solamente eso, hace muchas otras más cosas que nos va a contar, así que Nati, gracias por estar ahí conectada, perdón por lo extenso de la introducción, pero bueno, arrancamos nosotras ahora. Bueno, Caro, muchísimas gracias primero por la invitación, por la propuesta, me parece muy importante, muy valioso, necesario en estos tiempos.
Coincido con que hay que resistir, que hay que sostener, continuar con las prácticas que venimos ya realizando hace tiempo, pero que hoy nos requiere un doblegar esfuerzos, ¿no? Y no ceder ante el avance en la vulneración de derechos. Bueno, por ahí para contextualizar mi práctica, yo trabajo tanto en la provincia del Chaco, en la localidad de Sáenz Peña y localidades aledañas, enmarcada dentro de un centro de salud que se dedica a la población adolescente. Atendemos chicos, chicas, chiques de 9 a 19 años. Es un equipo interdisciplinario y depende de salud pública de la provincia. Y por otro lado, trabajo también en un equipo de niñez y adolescencia que se ubica dentro de un segundo nivel, dentro de lo que es la protección de derecho en la localidad de Río Ceballos. Bueno, por ahí mi práctica tiene que ver con la población infanto-juvenil, con la población adolescente y por supuesto con los adultos, en este caso los y las adultas, porque sabemos que la práctica y el encuentro con niños, niñas, niñas y adolescentes también es el encuentro con sus familias y con los adultos y las adultas que se encargan de sus cuidados y de la garantía de sus derechos, ¿no? Ujú. Además de eso, bueno, el activismo va por el lado de la red de salud mental colectiva de Buen Vivir, también formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, donde, bueno, existe activismo en cuanto al acceso a IBILE, algo que también se viene problematizando a partir de este contexto. Y por otro lado estoy en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Córdoba, donde una de las líneas de acción en la que venimos trabajando es la memoria, y en ese aspecto construir la memoria tiene que ver con poder visibilizar también a colegas y estudiantes de psicología desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Entonces escuchaba cuando hablabas de la sensibilidad y pensaba es fundamental, ¿no? Para poder acompañar estos procesos. Y bueno, un poquito eso, contar por dónde ando. Eh, Genial. Por un montón de lados. sí, creo que estoy Por- omitiendo algunos, pero no importa. seguro. Eh, Seguro. Y lo interesante, Nati, también de lo que contás es que va a aparecer ahora cuando empecemos a entrarnos en lo comunitario por fuera y por dentro de las instituciones, por fuera y por dentro de los formatos clásicos. Digo, es lo interesante que se ha dado con también el resto de las compañeras que participaron de este espacio, compañeros, en donde lo comunitario atraviesa un poco los muros a veces institucionales. No sé si querés, yo hago mi pregunta así como disparadora del comienzo, pero después nos vamos para donde nos lleve un poco la conversación. La primera es esto: ¿cuál sería para vos entonces, cómo entenderías vos tu práctica comunitaria, digamos? ¿Cómo la representarías? Tiene que ver un poco para mí con acompañar los procesos organizativos en los territorios, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos trabajando desde una mesa intersectorial de niñez y adolescencia, con un barrio particularmente en la localidad de donde estoy en Río Ceballos. Y en este caso, nuestra práctica tiene que ver un poco con poder fortalecer el sistema de protección de derechos en la comunidad, ¿sí? De derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, poder acompañar ese proceso, poder identificar no solamente los referentes, que son varios, por ejemplo, trabajamos con la parroquia, con el centro vecinal, con las familias, ¿no? Pero sobre todo también por ir escuchando desde estos actores cuáles son las problemáticas que atraviesan en el barrio. Y ahí, bueno, un montón, ¿no? Porque también hablamos de barrios que son empobrecidos, que no tienen acceso a muchos de los servicios, eh, por ende el reclamo suele ser mucho ese, ¿no? Entonces por ahí a nosotras, al no ser quienes distribuimos los recursos por ahí que se requiere, lo que se busca es empoderar y que sean ellos quienes puedan donde generar esos reclamos, esa lucha, pero principalmente trabajamos con los adultos para poder fortalecer lo que es la identificación de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, que la mayoría de los casos hoy viene siendo
la pobreza, el acceso al alimento, el acceso a la vivienda, pero también la violencia. Porque bueno, también nos encontramos con adultos, adultas, que están atravesando, ¿no?, este arrasamiento de sus derechos, preocupaciones, no alcanzan la plata, no tengo dónde vivir, cómo pagar el alquiler. A la vez, por ejemplo, en las situaciones donde atraviesa la violencia de género, nos encontramos también con la problemática que muchos programas se han recortado, esa ayuda que muchas veces, a ver, porque cuando se trabaja mucho con niños, niñas y adolescentes, por lo general con quienes nos encontramos son con las mamás. Es el actor principal y muchas veces las tareas de cuidado y la garantía de derechos recae sobre las mujeres, las mamás, ¿no? Y la ley plantea la colectivización de los cuidados, la ley de protección integral. Entonces, un poco es visibilizar ese principio, pero también construirlo, ¿no? De que esta mamá que puede estar atravesando en soledad la maternidad, porque también ha salido de situaciones de violencia. Hablo de un ejemplo, ¿no? Pero esto se ve cotidianamente. Sí. Es poder construir ahí una red de cuidados para esos niños, niñas o adolescentes. Y creo que el trabajo con la comunidad también tiene que ver con eso, ¿no? Con poder construir esa red de cuidados que no recaigan solo o en esa mamá o en ese papá, que es menos las veces, pero sucede, o hay una abuela, o hay una tía, ¿no? Y también por otro lado, cuando se trabajan con medidas de protección, muchas veces, bueno, hay situaciones donde la desvinculación de niños, de niñas o adolescentes es una medida de protección. Y en ese caso, para evitar la institucionalización, también es poder contar con la comunidad. Nos ha pasado con escuelas, ¿no?, donde, por ejemplo, otras mamás se han hecho cargo de Senado, por lo general adolescentes, cuando hablamos de esa, o también con niños, o alguna vecina, o vecinos que cuidan, que están atentos. Lo que yo vengo notando a partir de iniciar este proyecto en uno de estos barrios, del cual se recibían muchas denuncias, ¿no? Eh, Notamos que, bueno, que a partir de que empezamos este proceso, están más atentos, están más atentas. No da lo mismo si un pibe está solo a las 3 de la mañana, dando vueltas. O sea, hay una vecindad, por decirlo de alguna Claro, manera, que está atenta, que se ocupa, que se preocupa, que informa y que colabora. O sea, vamos construyendo esas estrategias con la comunidad, con las instituciones, escuela, como te decía, a veces la parroquia, con los otros equipos locales, como el área de género, como el área de salud. Eh, bueno, para mí tiene que ver con poder generar ese tejido comunitario que contenga, que acompañe, que sostenga los cuidados y la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes y niñas, ¿no? Es mucho más amplio, por ahí yo estoy obvio. siendo muy sintética, perdón, pero bueno, creo que por ahí pasa en este momento esa práctica, ¿no? Y en salud también, porque si bien una veces recibe la situación, el padecimiento, de una manera más singular, por decirlo de alguna manera, la lectura tiene que ser comunitaria, social, institucional. Y en ese aspecto es clave la articulación y el trabajo intersectorial e interdisciplinario. ¿Qué vengo notando actualmente yo en ese aspecto? Que las instituciones están explotadas, explotadas. La demanda ha crecido porque también el ajuste en cuanto a las obras sociales, el aumento de las prepagas, el ajuste en el presupuesto también de la salud pública, eso implica menos medicamentos, más tiempo de espera, por ejemplo, para una prótesis. No sé, por ejemplo, un adolescente, un niño que actualmente se atiende en el Garrahan, por ejemplo, porque la población en Chaco, si bien tenemos un hospital de tercer nivel que está en la localidad de Resistencia, muchas veces implica tener que consultar a otras provincias también donde hay Claro. mayor complejidad
o especialidad, y también eso se está viendo obstaculizado, que tardan más tiempo, que si la obra social autoriza, que si hay traslado, que si se puede costear. Entonces eso implica un sufrimiento tanto a las familias como a los niños, niñas o adolescentes, ¿no? También noto el aumento de la pobreza, eso implica más Ujú. demanda, por ejemplo, a la hora del acceso a alimentos, algo que sabemos, ¿no? Porque se ha difundido por los medios de Miento comunicación, que hay un público. Ministerio de Capital Humano que está reteniendo. Ujú. Entonces muchas veces los merenderos, los comedores con los cuales trabajamos, hacen lo que pueden, vamos a decirlo así, lo hacen Total. con muchísimos recursos. Hoy actualmente estamos trabajando con un merendero. Eh, Nosotras con el equipo lo que brindamos es nuestro acompañamiento, la escucha, el estar ahí, el poder pensar juntos, juntas, cómo acceder a esos recursos. La mayoría son de donaciones, ¿no? Hoy las donaciones viene siendo como un salvavidas, digamos, Ujú. tanto en lo que es ropa, lo que es alimentos. eh, y bueno, por ahí creo que es muy doloroso ir viendo cómo se van cerrando las puertas Claro, a las familias. No sé, exacto. para poder acceder a un turno, a un hospital, muchas veces tienen que amanecer, ¿no? Estar ahí a las 3 de la mañana y con suerte llegar, por ejemplo, al turno con una especialidad. Voy a hablar, por ejemplo, en neurología, algo con lo cual trabajamos mucho cuando son niños que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan esa valoración. Claro. Pero así con todas las especialidades. Esto habla de la localidad de Sáenz Peña, ¿no? Entonces estas puertas que se van cerrando, bueno, aumenta el malestar y también a los trabajadores que intentamos articular, que Ujú. intentamos, bueno, mamá vaya por este lado, papá por este lado, y que les cierren la puerta y una queda ahí como, bueno, ¿y ahora qué Un montón. hacemos? Total. Angustia, ¿no? Angustia un montón. Pero bueno, ahí me parece que también es la comunidad, donde no está el Estado, está la comunidad. Eso voy a decir. Totalmente. Eh, Totalmente. Y esto que decís, y sí, Nati, ay, perdón. sí. No, No, y iba a esto decir que que decís, insisto, sí, sí, sí. por ejemplo, una vecina que se ofrece, un vecino que empieza a cocinar para los niños, bueno, vamos a ver, no tengo esta medicación para donar, bueno, no sirve, está esto, ¿no? Es como esa red solidaria es la que hoy nos está sosteniendo Ujú. también. Sí. Porque Sí, bueno, y después vamos a y que entrar no en la está por fuera. precarización si quieren laboral, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, es que bueno, es que esto que decís vos, que no nos alcanza a veces para graficar todo lo que se entrecruza, porque lo que se entrecruza es, no sé si decirlo de esta forma, porque quizás puede sonar un montón, pero es infinito las diferentes circunstancias que aparecen y que no te dan ni las manos ni las patas para correr tan rápido como para recurrir a resolverlas. Porque, viste, a veces tampoco se trata de resolver, sino de Mm, construir algo que sostenga, ¿viste? Como es diferente el posicionamiento cuando uno busca construir a cuando uno busca resolver, porque la mm, complejidad de la existencia está siempre, entonces no es que hay que resolver, sino que hay que armar algo para que esto tenga otro andamiaje totalmente. de acompañamiento. Me quedaba pensando, Nati, en esto porque, mira, justo, vamos de la mano porque la segunda pregunta que por lo general voy haciendo es como el presente, cómo ves que afectó esto, vos ya un poco lo trajiste un montón, esto de que vos estás viendo en el presente toda esta complejidad, y que no estás diciendo, como decís vos, nada que no sea dicho. O sea, si uno aprende cualquier tele, cualquier lugar, cualquier, no sé, celular que abrís y ves medios, lo que estás diciendo vos es, te lo cuento desde la primicia de que estoy acá sentada y me pasa alrededor mío. Pero en realidad lo dice todo el mundo, hasta más a distancia o menos a distancia. Vos lo estás contando en primera persona, como quien dice, ¿no? Eh, Algo que también pregunto, para ver si quizás vos también querés acompañar con esto último que traes de la comunidad y este vecino que cocina para las niñas o este medicamento que aparece de forma colaborativa. Eh, entonces ahí
ahí encontrás también lo comunitario, ¿no? En alguien que ni siquiera se piensa como comunitario, pero en ese acto también está lo comunitario, en ese gesto de ese vecino de cocinar para los otros, es un montón eso. Totalmente. Y pensaba en esto de, bueno, cuando hablamos de estrategias de intervención comunitaria, ¿no? Es construir con ellos. Y esa es la diferencia cuando una política es bajada, por ejemplo, desde un gobierno, ¿no? Y que muchas veces, bueno, hay que hacer esto para los niños, hay que hacer... Bueno, pero pará, escuchemos a los vecinos, escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, a las niñas, perdón, por ahí. Ah, No quiero dejar afuera a una población que hoy vemos que está aún más vulnerada en sus derechos, ¿no? Con todos los dichos que han circulado en los medios de comunicación y estos discursos de odio, ujú, que no son nuevos, pero que hay hay condiciones hoy que hacen que esto siga prosperando, ¿no? Con consecuencias sobre la salud mental gravísimas. ujú, Porque eso también, o sea, todo este contexto o esta complejidad o este proceso que estamos viendo a partir de la asunción de este gobierno nacional y su política de ajuste y crueldad, sobre todo con las poblaciones más vulneradas, más vulnerables. ujú. Bueno, las estrategias de intervención hay que construirlas. No podemos, bueno, acá yo, de acuerdo a mí, lo que yo pienso, no, las construyamos Ujú, en construcción colectiva, digamos, una construcción que sea realmente colectiva, porque si no nos quedamos en lo discursivo. Y exacto. muchas veces pues se pregunta, qué sé yo, algunas personas, por lo general que tienen responsabilidades más de funcionarios, funcionarias, ¿y por qué este barrio así? ¿Por qué esto allá? ¿Y por qué no podemos entrar? Y bueno, pero hay que ver cómo es la posición también. Si lo estamos viendo como un semejante al otro o como alguien a quien tengo que manipular o convencer para, ¿no? Sí, No sé, un ejemplo, ganar ciertas elecciones, por ejemplo, ¿no? Eh, ujú, un ej- lo digo con mucho cuidado porque no quiero tampoco que quede como en eso, ¿no? Pero ujú, me parece que también eso, cuando pensamos estrategias de intervención comunitaria y con el territorio y en el territorio, no puede estar exenta la escucha y la palabra de quienes habitan ese territorio, ¿no? Y exacto. cómo viven ese territorio y cómo viven las problemáticas en ese territorio, cuáles son sus necesidades, cuáles son las herramientas con las que cuentan y los recursos, porque insisto, muchas veces uno cree, no, acá nadie hace nada, ta, ta, ta. No, y vos cuando empezás a acercarte y mirar de cerca, ves que hay un montón de recursos que ya han puesto en funcionamiento la propia comunidad para resolver, como hablábamos recién, resolver, sí, algunas situaciones, ¿no? Claro. Eh, eso me parece que como trabajadores, tanto de la salud o en este caso como en un organismo de protección de derechos, no podemos dejar de lado, ¿no? Y revisarnos No, constantemente cómo estamos interviniendo y esto, que hay que hacerlo con otros actores que sí tienen responsabilidades porque asumieron esas responsabilidades, ¿no? Y hablo de lo institucional ahí, ¿no? Por eso también claro. me parece re valioso dentro de las prácticas que podemos denominar comunitarias la intersectorialidad. Ujú, Eh, Trabajar en conjunto todos los equipos, por eso las mesas intersectoriales, que muchas veces pueden ser incluso desvalorizadas o denigradas, o se juntan a hablar y no, es un pensar juntos, poder construir juntos, juntas, esas estrategias para esa problemática puntual y en eso tiene que estar la comunidad, los vecinos, las vecinas, la familia, no solamente los técnicos, ¿no? Eh, Me parece re importante. Por eso
por lo menos en la mesa de intersectorial de la cual participo, tenemos dos líneas de acción, ¿no? Por un lado la Ujú. casuística, que sí, tenemos que atender, ¿no? Está lo que llega, lo que se demanda, las problemáticas puntuales, pero también otra línea de acción son los proyectos con alcance comunitario. Voy a decir con Claro. alcance comunitario porque no siempre termina siendo un proceso en la comunidad sostenido en el tiempo. A veces puede ser ese el objetivo, en este caso ese viene siendo el objetivo, pero otras veces son proyectos que tienden a fortalecer esto, el vínculo, la solidaridad, el estar atento, el ver cómo podemos acompañar a estas infancias y adolescencias, con qué recursos se cuenta, tanto a nivel municipal, provincial, nacional, para lo que es el acceso y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque aún hoy estamos en una sociedad muy adultocéntrica, que Mm. no, incluso, ¿no? Los juzgados, salud, bueno, etcétera, etcétera, cuesta mucho escuchar y tomar en serio la palabra de los niños, niñas, niñas y adolescentes. Totalmente. Eh, y ese es un principio que nosotras como equipo intentamos siempre priorizar, que es el dar escucha y que la opinión sea tenida en cuenta, teniendo en cuenta, por supuesto, su madurez, la edad, eso ni hablar, ¿no? Pero siempre se garantiza el derecho a ser escuchada y su opinión tenida en cuenta, que muchas veces se avasalla, porque nos Sí. hemos encontrado con situaciones donde eso es avasallado. Que, entonces, bueno, con estos proyectos de alcance más comunitario, territorial, intentamos recuperar esas voces, esos sentidos, eso que poder disputar con lo adultocéntrico, Ujú. el volver a jugar, algo tan importante, y también los adultos, juguemos, disputemos también estos sentidos y cómo nos estamos posicionando ante las niñeces y adolescencias. Muchas veces se toman decisiones sin esa voz. Y ahí quiero como hacer foco, Ujú. eh, porque si no después diagnosticamos nada más, bueno, no tiene esta sintomatología, ¡pum! Diagnóstico. O, no, bueno, pero a ver, Sí. escuchemos, ¿qué está pasando? ¿Qué piensa este niño, niña, niñe sobre lo que está pasando en su familia, sobre lo que está pasando en su barrio? Eh, bueno, otra de las problemáticas con las que nos estamos encontrando es el aumento del consumo de sustancias psicoactivas de una Ujú. manera problemática. Sabemos que no todo consumo es problemático, trabajamos siempre de una reducción de daño, porque es a donde apuntamos, ¿no? Para Ujú. poder garantizar derechos. Pero también nos encontramos con instituciones o equipos de salud y demás que continúan como con esta mirada más prohibicionista, individualista, sin la perspectiva de género, que pueda problematizar también cómo abordamos esa problemática. Exacto. Y nos pasa mucho con los progenitores, voy a decir, ¿no? Con las mamás, Ujú. papás, etcétera. Eh, pero también nos está pasando con niños, ¿no? Que ya desde muy temprana edad van Sí. comenzando a consumir. Eh, Eso no se veía hace unos años, no tanto como se está viendo ahora. Ahora. Eh, la pandemia jugó también un papel ahí, Ujú. eh, dejó una huella y creo que todavía estamos como ahí tratando de reparar algo de todo lo que se vivió. Sí. Pasó mucho con niños, niñas, niñas y adolescentes, imagínate, han quedado muchos atrapados con sus agresores o dentro de las familias donde hay violencia de género. eh, y bueno, ahí estamos viendo esas huellas. Eh, Totalmente. pero sí preocupa mucho el inicio del consumo de sustancia en edades tan tempranas. No sé, te estoy hablando de 8 o 9 años, Muy, ¿no? muy, muy poco. Capaz en Buenos Aires también lo noten, ¿no? Sí. Y, y tiene que ver mucho con este arrasamiento también, ¿no? Bueno, estoy pensando, me quedé pensando en algunos. Que te viene a la mente La comunidad, seguramente, iba a decir que hay perdón.
Y ahí la comunidad, cómo poder trabajar con la comunidad para que no quede en esta mirada persecutoria Ujú. de pendejo el miércoles, no hace caso a nadie, pero, ¿no? Un ejemplo de lo Claro. discursivo, ¿no? Tienen que estar encerrados. Bueno, Total. entonces también el trabajo ahí con la comunidad es poder desmitificar, poder construir herramientas para acompañar estas infancias y adolescencias, que adicciones, por decirlo de alguna manera, no todas terminan siendo adicciones, pero sí hay un consumo problemático y también lo que se viene viendo mucho es el de las pantallas, el del celular. Eh, pero también porque los adultos, las adultas, nos está pasando, ¿no? Eh, Pienso en la pandemia, sumado a este contexto Un actual, ha sido como montón. tremendo, un montón, sí. Sí, sí. Me quedo pensando, Nati, en un montón de cosas que traes. Por un lado, pienso, porque la complejidad de lo que traes tiene que ver con poder dar cuenta de que no es un solo elemento, sino que son varios elementos a la vez, en simultáneo, con la necesidad de priorizar el enfoque, pero no olvidar lo otro, ¿no? Que sigue sucediendo. Esto que decís, hay un niño, niña, niñe atravesando sus primeros pasos, vamos a decir, en algo que sabemos que tiene un, no sé, como una especie, es una invasión de su subjetividad por completo, o sea, el consumo problemático en esa edad, hay un, volvemos a la palabra que lo más terrible es que es la más representativa, hay un arrasamiento de su construcción como sujeto, pero muy, muy preocupante. Es Entonces, muy pero al complejo. mismo tiempo, como decís vos, tiene una familia, y como decís vos, hay una comunidad, entonces tenés que pensar en cómo abordar eh, ese niño, esa niña o ese niñe, pero también cómo desmitificar la mirada que puede tener justamente de prejuicio, peyorativa, de juzgamiento, lo que sea de la comunidad, que también seguramente se filtra en la familia esa mirada. Entonces, como todo eso y encima los recursos y encima todo eso a la vez. Eh, Hay algo de lo que decías que me quedaba pensando en una pregunta que me pareció importante. Ahora se me fue un poco porque cuando dijiste estoy pensando en situaciones, me quedo pensando en esto, claro, como dijiste al comienzo, yo cuento lo que hago, lo que te decía yo, ¿no? Estás contando en primera persona, entonces es obvio que no es que estás hablando de un libro, estás hablando de lo que haces en la semana. Pero es obvio que cuando estás acá haciendo un reconto te aparece la cara no sé, Juancito, vamos a decir, no importa, porque son historias reales y concretas de personas. Eh, a esto iba, mira, me acordé cuando dije esto. Pensemos que seguramente va a pasar, porque lo represiento y hasta anhelo que suceda, como pasó con los encuentros anteriores, que nos está escuchando, ojalá que sea así, personas que también están dando como su práctica comunitaria y están encima en este contexto, ¿no? Que no deja de teñirles de un color particular. ¿Qué podemos decir de esto? Eh, Porque vos estás tirando un montón de puntas de cómo pensar la práctica comunitaria. Escuchá a la comunidad, mirá de cerca, no des por hecho soluciones, ya están haciendo cosas seguramente, no busques la solución, construí eh, andamiaje, construí vínculo, y ahí van a aparecer las soluciones, pero no apuntes a la solución, sino construí. Algo de esto Ujú. estamos diciendo como herramientas para un compañero, una compañera, un compañero que dice, che, esto es un montón, vuelvo a Y mi casa y sumo siento, una, salí del centro de salud, salí del hospital, salí ahí de la va, oficina, no nos quedemos encerrados, encerradas, hay que salir. hay que salir, porque sí, es mucho más cómodo quedarte sentado, esperando, no, hay que patear el barrio, es la única manera de realmente poder conocer qué está pasando en el lugar y hablar con las personas, con los distintos actores. Por ejemplo, en lo que es niñez y adolescencia, hay Ujú. como más con niños y niñas que con adolescentes. Vamos a hacer esa diferenciación también, porque hoy Sí, estamos hablando de que quieren avanzar con la baja de inimputabilidad y es clarísimo. gravísimo. Eh,
por ahí la práctica con niños, niñas está como más legitimada, ¿no? Sería como, entonces como que hay más interés, pero cuando hablamos de adolescentes no es lo mismo. Mira, Y se tiende a pensar al adolescente o a la adolescencia esto, sí, rebelde, desafiante, o bueno, como ya creció en cuerpo, ya es un adulto. No, no, total, hay que acompañar esa etapa porque están todavía construyendo su subjetividad, porque hay un ir y venir en esto de estar, ¿no? Creciendo. Y otra cosa que no dije en relación sí. a esto es que en Chaco funcionaba el plan ENIA, lo Ujú, sacaron. Para quienes no conozcan este plan, ujú, era un plan que buscaba reducir el embarazo no intencional en adolescentes y niños. Eh, Este plan ha permitido muchísimo bajar el embarazo adolescente no intencional y también el de niñas. Pero hoy nos encontramos con si bien hay mayor conciencia en las familias y en las adolescencias, sobre todo, de que, bueno, hay acceso a los métodos anticonceptivos, que ahí puede haber acceso a una IVE o a una ILE, ujú, eh, se continúa la problemática. claro, Hablando, ¿no? De embarazos de niñas de 13 años, de 12 años, que se le ofrecen muchas oportunidades, por supuesto, y se trabaja la posibilidad de acceso a una IVE, eh, pero también sucede que está tan naturalizado que las mujeres pueden ser madres desde esa edad en muchos territorios, que terminan no accediendo a ese derecho, ¿no? claro. Porque hay una presión también de los adultos, insisto, en no acceder. Y eso me parece preocupante. Por eso insisto que cuando trabajamos con niños y adolescentes tenemos que trabajar con los adultos que están a cargo de sus cuidados y garantía de derechos, que somos todos y todas. Ujú, Porque la ley de protección integral también habla de la corresponsabilidad, comunidad, Estado y familias. Entonces, no podemos seguir culpabilizando a la familia si algún derecho está vulnerado. Tenemos que revisarnos como Estado y como para quienes claro, trabajamos en las instituciones y en las comunidades, ¿no? Ahí el papel de los vecinos, las vecinas que resguardan, que protegen, es fundamental. Entonces, a quienes recién están iniciando su práctica, el pensamiento crítico, siempre, ujú, no tomar lo que viene como lo que es. A veces sí es así y otras veces no. Y salir, hay que salir. La escucha, no sé, por ejemplo, ¿no? Hablar de un espacio de salud mental. La escucha se puede dar en una casa, en un barrio, en el barrio, sí, en una plaza, en la ujú, calle, eh, visitar, porque muchas veces esas personas no pueden llegar a la oficina, por ejemplo, o al centro de salud, porque no tienen para el pasaje hoy. Y esto es real. total, total. Entonces, y muchas veces también desde nuestras instituciones donde estamos, tampoco contamos con el recurso. Y ahí hay que buscarle la vuelta y presionar y seguir insistiendo para tener el recurso y nosotras poder llegar a ese Ujú, domicilio, a esa comunidad, a esa placita. Y también en esto de acompañar los procesos comunitarios, si la comunidad está pulsando para que se haga para que la cancha del barrio tenga luminosidad sería, o sea, tenga sí, luz, por sí, ejemplo, que sí. parece una cosa tonta, pero es re importante, porque eso hace que el espacio sea mirado de otra manera en el barrio y ya no sea el espacio donde solamente van a consumir, por ejemplo, ¿no? Eh, y todo esto, quienes somos profesionales de la salud o somos trabajadores, eh, tenemos que poder mirar y para eso hay que salir.
Ujú. Hay que salir del encierro, también del encierro de las teorías, no casarse con ninguna teoría, como digo siempre. Eh, Total. a mí también, o escuchaba que hablaste de una compañera psicoanalista, a mí me encanta el psicoanálisis, me parece una teoría muy profunda y nos da muchísimas herramientas, pero no solo ahí, ¿no? Claro. Por eso yo digo y también la interdisciplinariedad, bueno, trabajar con sociólogas, sociólogos, antropólogos, antropólogas, o sea, no solo los que estamos en salud, por ejemplo, con profesionales de la salud, con las organizaciones sociales, o sea, quienes ya están viendo esto y han armado algo para dar lugar a eso que te está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, fútbol, no sé, Sí. estoy pensando, ahora vuelvo, no, Ujú. sigo pensando en la experiencia, ¿no? Sí. Los equipos de fútbol, la profe que arma, y en ese estar jugando al fútbol también hay un espacio que aloja y que permite poder hacer intercambio de saberes, de experiencia, disputar sentidos, porque de eso se trata muchas veces, ¿no? De disputar esos sentidos que aparecen como lo normal, lo natural, lo que Ujú. siempre pasó, y uno se queda, bueno, no, disputemos, abramos, preguntemos, interroguemos, y eso es a veces fuera del ámbito institucional. Eh, Hay que animarse, sí, Sí. hay que animarse. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, Sí. hay que salir, Salir. 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 Me encanta que la respuesta sea tan simple como decir salir, al mismo tiempo después, obvio, ¿no? Entraste ahí explicando a qué me refiero con salir esto. Pero en realidad en algún punto también es esto, es un movimiento, es abrir la puerta y caminar esas cuadras que rodea el lugar a donde una está haciendo la práctica. Participar de los festejos y celebraciones que la misma comunidad va armando. Eh, bueno, en estos meses, en el mes de agosto, perdón, estuvo mucho el tema de la celebración del Día de la Niñez, de las infancias, y esas eran oportunidades donde uno puede disputar estos sentidos sobre qué entendemos por infancia, qué entendemos por adolescencia. Eh, Eso, ¿no? Son oportunidades, hay que acompañar esas celebraciones. En algunas comunidades la celebración de la Pachamama, por ejemplo, esa celebración me parece que también hay que acompañarla y hacerla un poco propia por lo que implica y recuperar esos saberes o visibilizarlos más que recuperar, que hay otros saberes y que Ujú. esa ceremonia une también. Ahí eso de la unión que parece un cliché, no es cliché, No es cliché. ¿no? O sea, es cliché si decimos hay que estar unidos y no hacemos nada para eso, No, ¿no? obvio, Ahí sí, obvio. pero, pero sí hay que unir fuerzas, más en este momento, con todos los actores y recursos con los que contamos y pelear para que no sigan cerrando lo que con mucho esfuerzo se logró abrir e Ujú. instalar y sostener, como son los espacios, por ejemplo, pienso en este momento los consultorios amigables, entonces para las Claro. personas o compañeros que están iniciando su práctica, sea en salud, voy a hablar de salud en este caso, pero también Ujú. esos consultorios o espacios se pueden dar desde otras instituciones, ¿no? O de otros campos, por decirlo de alguna manera. Total. Los consultorios amigables, los espacios de género y Ujú. diversidades, eh, o esto, si conoces a un vecino, capaz un familiar tuyo que está dando o está abriendo su puerta para que los pibes vayan a tomar la leche, bueno, ese es un espacio donde también podemos hacer, por Sí. ejemplo, asesoría en salud integral, un ejemplo, Sí. o un taller sobre la violencia o la violencia sexual, algo que todavía sucede muchísimo y aún más en Ujú. esto, porque cuando hay una crisis social, quienes más desamparados quedan son los niños, niñas y adolescentes. Total. Entonces, eh, hay que amparar. Y eso lo podemos hacer cualquiera desde nuestro lugar y eso puede ir contagiando, ¿no?
o Ujú. aprovechar si hay semillas, bueno, empezar a armar ese espacio donde se pueda sembrar. Pienso en una huerta, que eso se viene dando mucho, incluso desde la pandemia. eh, el espacio de tejido, pienso en los adultos mayores también, que se están hoy estamos en una situación con el tema de las jubilaciones y Sí. demás también, que los dejan en una posición de muchísima vulnerabilidad. De por sí es Ujú. una etapa de la vida donde aparece mucho la soledad, porque bueno, Sí. eh, pérdidas, ¿no? Ujú. Eh, no sé, yo pensaba qué interesante sería, todavía no lo llevé a cabo, pero lo vi en una A experiencia, ver. no me acuerdo dónde, eh, que un hogar de ancianos, por decirlo, de adultos mayores, confluya con un hogar de niños y niñas. Sería Mira, maravilloso. Creo que me lo vi encanta de que te lo otro imaginas país. como algo hermoso. No, pero lo vi de otro país, no es algo que lo Ah, inventé, pero digo, qué interesante sería un dispositivo similar, porque sí, claro. sí. Unir esas dos generaciones. Sí, porque tenemos hogares de niños que son de niños, sí conviven con adultos, adultas cuidadores, pero sabemos que pasan muchas cosas también ahí, Sí. como también pasan las instituciones de adultos mayores. Son Ujú. instituciones que Sí. tienden a la institucionalización, más que muchas veces alojar. Bueno, creo que hay que ir a la invención. Ujú. Si bien hay cosas que la dictadura cívico-militar arrasó, y sobre todo con las prácticas y saberes comunitarios en lo que era salud mental, Sí. arrasó, y arrasó con colegas y compañeros que venían con estas ideas, con estos Sí. sueños, con estos proyectos. No fue casual, hubo un plan No. sistemático y sigue habiéndolo de Ujú. borrar estas prácticas, ¿no? Que justamente hacen esto, unir, generar poder popular, generar la problematización, despertarnos, que los cuerpos, digamos, la alegría de estar con otros, de Vale. celebrar, de, bueno, recuperar eso la memoria, ¿no? Volver a Ujú. la memoria, Sí. pero también la capacidad de inventar, de crear. Y eso en la comunidad es fundamental. Eh, Porque no te vas a ir a hacer un psicoanálisis al barrio, no lo vas No, a ir a hacer. total. Total. La mirada Total. psicoanalista va a estar, porque es totalmente ética, es ética, la ética del sujeto, pero bueno, a ver cómo es, qué inventamos con eso, cómo construimos estas redes y estos vínculos que necesitamos para que no nos sigan avasallando. Y en eso estamos todos, todas, todes. Eh, También esa es otra cosa, algo que yo podría dejar a quienes recién están atravesando sus primeros pasos en una práctica. Ujú. eh, y es, además de no casarse con una teoría, Sí. inventar, patear el barrio, salir, animarse, encontrarse con la gente. Sí. Eh, Iba a decir, pero se me fue ahí la idea, pero bueno, un poco tiene que ver con poder recuperar estas prácticas, volver a la memoria, hay mucho escrito, hay que salir, hay que leer, encontrarse con otros, con otras, donde pensar. Total. Eh, y la horizontalidad, guarda ahí, ¿no? Sí. Porque de por sí tener no sé, un rol o un cargo o lo que sea, nos ubica en una desigualdad de poder. Y ahí hay Ujú. que tener cuidado. Total. Porque yo sigo notando que incluso quienes recién inician una práctica en salud, que recién se están recibiendo, etcétera, cualquiera sea la profesión, Ujú. ese verticalismo continúa, Claro. ¿no? Claro. Eh, y se escucha mucho el no adhiere al tratamiento. Ay, yo me enojo con eso. Me enojo porque no adhiere al tratamiento o tu tratamiento y tu práctica no está pensada en base a esta necesidad. No es Exacto. que las personas se tienen que amoldar
a nosotros, los profesionales o el sistema de salud. Somos Ah, nosotros quienes tenemos que poder mirar estas necesidades, estas subjetividades subjetividad, que claro. que vienen aconteciendo. Digo, somos producto también de una época. Bueno, Sí, esto lo toma mucho Silvia Bleichmark, por ahí la recomiendo un montón. ujú, Eh, pero guarda ahí, porque el abuso puede darse y se da mucho. total. Y para eso tenemos que tener estos espacios de encuentro con otras y otros Ujú, compañeros, revisarnos, la vigilancia, los sí, espacios de supervisión, de covisión, de, bueno, etcétera, porque sí se ve mucho, sí se ve totalmente, mucho. totalmente. Nati, mira, me quedo con mil cosas porque un montón. Hablo un eh, montón, yo, perdón, Caro. no, pero mujer, al contrario, estoy muy feliz de que esto, en cuanto lo subamos, tenga las visitas necesarias para que potencien prácticas. Porque todo lo que decís, Nati, es valioso, me parece que también hay que poner en valor las miradas. Y mira, cuando vos decías esto de disputar sentido, bueno, yo siento que esto que estamos haciendo acá, humildemente y no humildemente, porque también hay que ponernos en un lugar de esto, de poder hacer una transformación, estamos disputando sentido. O sea, alguien que inicia su práctica no solo lee ese libro que le dice cómo debe hacer, sino que también ve este video y le disputamos sentido y armamos ahí otra forma. Cuando decías esto de los efectos de la dictadura, para mí es muy por ahí, y hay algo de poder permitirnos sentir que podemos decir algo del mundo, ¿viste? Como el otro día lo escuché en un ciclo que estoy yendo sobre filosofía, literatura y psicoanálisis, y quien era la invitada en ese momento dijo eso, como tenemos que poder tomar la decisión de poder decir algo del mundo. Hay algo ahí que, bueno, quizás tiene un efecto tan vigente que no podemos ni detectarlo porque está tan vigente que cuando algo está tan enfrente de vos, no lo ves. Pero hay algo que tenemos que poder atrevernos a discutir con el psicoanálisis, a discutir con las técnicas que hemos aprendido, sin arrasarlas, porque tampoco es nuestra idea, porque son útiles, pero poder decir algo también nosotras. Me parece que es muy potente todo lo que traes. Yo sabía que esta conversación iba a ser potente y por eso estoy feliz de que la hagamos. Hay algo que me gustaría hacer, ya son las 12, son ahora. Voy a decir esto, estamos grabando esto al mediodía, un día de mucha lluvia de fondo acá en Buenos Aires. No sé allá donde estás vos si está lloviendo ahora. No, no está Todavía lloviendo. no, pero queremos Todavía que no. llueva porque, bueno, ese es otro tema, la cuestión ambiental, que no es menor. Exacto. Me habías dicho que estaban esperando que llueva, totalmente, que Santa Rosa vaya para allá. Bueno, entonces, para cerrar, para ir concluyendo, eh, has contado un recorrido que tiene que ver con muchas conexiones con los espacios anteriores que hemos tenido. Bueno, Flor, por ejemplo, decía esto de salíamos a buscar las ranchadas, salíamos a caminar al barrio y a buscar las ranchadas porque ahí había que ir, no decirles que vengan, sino que había que ir. Ash en un momento en la entrevista anterior dijo, no alcanza con la buena voluntad para el abordaje en las cuestiones, por ejemplo, en mi caso, que trabaja con la población y con la comunidad trans, sino que también ella decía, fórmense, lean, tienen que recurrir a herramientas, o sea, no alcanza con, uy, bueno, me encanta esto y quiero ayudar, no, como hay que formarse, esto que decías vos, ¿no? Ya citando a una autora, digo, hay algo que también hay que perder, que es la importancia de poder enriquecernos con lo que se viene haciendo, escuchando este video, leyendo un libro y salir. Toda esa complejidad también es la que nos invita a lo comunitario, ¿no? Como construir desde ahí. Eh, no sé vos, ¿qué te gustaría decir como última mención en relación a esto de lo No, comunitario por ahí por todos lados? Sí, poner en valor el intercambio de saberes, que el saber profesional no es el único ni el más importante, que es un plus que puede acompañar y en este diagnóstico de situación que se puede hacer al principio de empezar un abordaje con la comunidad. Y eso, siempre priorizar el diálogo de saberes, la construcción colectiva, la transformación de las realidades que nos oprimen y
es con otros y otras. Si no, es imposible. Y que antes de plantear una estrategia de intervención, es como vos decías, o sea, yo como, no sé, equipo de salud institucional, yo puedo plantear una estrategia, pero si no hay un acompañamiento de esa estrategia, tanto por la comunidad como por las instituciones, eso se cae. Total. Entonces, a la hora de poder pensar una estrategia de intervención comunitaria, Ujú, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que lo que se proponga, lo que se construya, lo que se invente pueda ser sostenido. ujú, Que pasa muchas veces en salud mental. Se plantea, por ejemplo, una estrategia de intervención de externación, ujú. pero no se trabaja con el ámbito donde esa persona va a ser externada y eso cae, y la persona vuelve a la internación, no sé si me explico, ¿no? Eh, Totalmente. porque tenemos como la formación muchas veces tiende a eso también, como a cerrarnos, a Ujú, encapsularnos, ujú. y bueno, es importante el diálogo de saberes, la interdisciplina, ojalá lleguemos a una transdisciplina, creo que un Total. poco es el objetivo del horizonte, Mm, y siempre, siempre eso, los saberes, las vivencias y experiencias de las personas que están en ese territorio. total. Y si tu tratamiento no se adhiere a tu tratamiento, hay que revisar cuál El es la tratamiento. propuesta de ese tratamiento. ¿Eh? Eso como para cerrar. Y muchas gracias, Perfecto. Caro. No, Muchísimas gracias. no, Nati, al contrario, creo que esto va a dejar, estamos disputando sentido. Mira, me quedo con eso porque la verdad es que me parece que es por ahí prepararnos, armarnos y ponernos en una posición de tomar cartas en el asunto y decir algo para poder Ujú. acompañar un poco estos, a ver, como esta mirada, vamos a decir una palabra representativa, nefasta, que está apareciendo por todos lados. Bueno, lo que podemos hacer es ir y decir otra cosa, para disputar un poco de sentido Eso, y disputarle en la ternura sobre todo, porque total. por ahí el discurso de odio, los discursos de odios que circulan y esta cuestión tan individualista, ¿no? Ujú, Como producción de subjetividad, ahí es donde me parece que nosotros como psicólogos tenemos mucho que sí, aportar, ¿no? En disputar la ternura, en el reconocimiento del otro como semejante y diferente a la vez, y no como un enemigo o una competencia al cual tengo que aplastar o rivalizar para llegar a, ujú, eh, total. y no ver a mi vecino o mi vecina y lo denuncio y ya está, porque maltratas a un niño, por ejemplo, un ejemplo, Sí, ¿no? Del sí, concreto de la experiencia. sí. Bueno, no, está bien que vos como vecino o vecina te acerques, te preocupes, quieras denunciar, a veces es la herramienta única que se tiene, Ujú, pero sí, que no quede ahí, porque volvemos sino a ser responsable a otros solamente y no nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto también? ujú. ¿Qué puedo aportar? Bueno, eso. Muy bien. Ay, me encanta esta charla. Creo que podríamos hacer, mira, varias charlas, varios módulos de disputar sentido nosotras acá con Uf, todo lo que vos tanto traes, para con todo. discutir. No, hermoso, hermoso. Bueno, vamos a ir cerrando. En un principio voy a dejar de grabar con la esperanza de que esto quede guardado no solo en nuestros corazones, sino en nuestras computadoras. Y para poder compartirlo, voy a decir gracias a las personas que seguramente vieron todo este recorrido y que han llegado hasta acá, volver a ver los videos, tomar nota de lo que dijeron las compañeras. Gracias, Nati, por prestarte a este espacio y por traer tu mate y tu palabra y tu experiencia acá. Voy a ir cerrando, así va a quedar el final de este video. A ver si cierra. Muchas gracias, Caro. Muchas A vos, gracias. Nati, a vos.